Buenas tardes, estimado amigo y hermano que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio, 7 de abril de 26. Y estamos una vez más con el pastor Cristian Ganga del Río de la Iglesia Presbiteriana de Ancud y nuestro hermano Benjamín Lables también de la misma iglesia. Es un gusto tenerlo al pastor una vez con nosotros y es un privilegio. Conversábamos tras bambalinas la importancia de la palabra y estábamos orando también por la palabra que va a ser compartida hoy día. Así que vamos a permitir que el pastor haga un saludo, ¿no es cierto? Antes que partamos ya oficialmente. Pastor, saludar un poquito a los hermanos y amigos que nos sintonizan en este programa Comunicando el Evangelio. Amén. Bueno, un saludo a todos los, los visitantes, ¿no? Los auditores que nos escuchan en las redes sociales, ¿no? Contento, gracias por la invitación para poder estar compartiendo, ¿no? De la palabra, Amén ¿no? Dios. Que sin duda nos apasiona, yo creo, a nosotros tres. Amén Y, Dios. y bueno, y pedir al Señor que Él pueda abrir nuestro entendimiento, ¿no? Como Pablo ahora en Efesios, que de ojos de entendimiento, un espíritu de revelación para poder entender su palabra en una manera más profunda, de una manera más práctica, que influye en nuestra vida, Amén. no quede solo en un pensamiento superficial, sino que pueda tener un impacto, ¿no? También Mm. en nuestra vida, que cambie la forma en cómo pensamos, que renueve nuestra mente, como dice la Así palabra. es. Así que contento por Bendiciones, eso, gracias pastor. por la invitación y saludos a los Bendiciones. hermanos. Gloria a Dios. Benjita, un saludo y ora tú. ¿M? Ya fuera de bambalinas oramos con el pastor también, como decía anteriormente, por el programa. Pero, Benjita, saluda un poquitito y ora también una vez más para que el Señor nos bendiga y abra nuestro entendimiento y también de las personas que hoy día van a oír para que no sea solamente palabra, información, una más como tantas hay quizás, sino que llegue hasta lo más profundo. El poder del Espíritu Santo sea también ayudando a nosotros y a quienes van a escuchar. Amén, hermano Luis. Un saludo a todos quienes nos oyen, nos van a oír. A todos aquellos también que me han comentado con respecto al programa que hemos venido haciendo y que ha sido una bendición el poder ver y escuchar estos comentarios y poder ser un medio y un canal de bendición, de edificación para creyentes y aún para personas que no lo son. Y esperamos, ¿cierto?, que durante el desarrollo de este programa Dios pueda hablarle a su vida por medio de la exposición de su palabra. Entonces vamos a pedir en esta Amén. dirección y vamos a orar por aquello. Padre, te damos gracias por este día y por Mm, este momento, Señor. Este día tan especial, Señor, en que mm, nos hemos dispuesto, Señor, para eh, sentarnos a los pies de tu palabra y para mm. exponer, Señor, lo que tú has puesto por escrito, tu palabra exhalada, Señor, y te pedimos que por medio de este programa podamos, Señor, llegar a personas creyentes y no creyentes, Amén. podamos ser de edificación, podamos compartir el Evangelio, que Mm. muchas almas, Señor, y muchas personas puedan ser tocadas por tu Espíritu Santo, por medio del mensaje, por medio de las palabras, Señor. eh, de tu palabra, de tu evangelio que dan Amén. vida. Mm. Señor, te pedimos por el desarrollo en todo este tiempo, Señor, y que Mm. tu Espíritu Santo guíe e ilumine nuestros corazones. Te lo Mm. pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, estamos ya en horario nuevo, en horario, ¿verdad? Donde pareciera ser que se nos oscurece más temprano. Bueno, el mundo cristiano occidental generalmente en estos días celebra, ¿no es cierto?, la obra, vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por alguna razón pareciera ser que se hace énfasis en la muerte. Me da la impresión estos días es común y poco en la resurrección. Pero nosotros estábamos por ahí entrabados un poco, no habíamos alcanzado a terminar, ¿verdad? Con las palabras que Cristo emite en la cruz. Alguien decía que la muerte de Cristo no fue un sino, una tragedia. ¿Se acuerda usted de las filosofías griegas, la cultura, la historia griega, la poesía griega? No hablaban de estos sinos, estas tragedias. ¿M?
que Edipo Rey, por ejemplo, ¿verdad? Eran tragedias. Si vamos ya a los tiempos más presentes, el tiempo de Hamlet, y si vamos más adelante, Romeo y Julieta eran como tragedias anunciadas, a signos. La muerte de Cristo no fue un signo, fue anunciada. Y había un objetivo fundamental: redimir a la humanidad, expiar el pecado del hombre que salió del Edén caído, ¿verdad? Por el pecado, en rebelión activa o pasiva contra Dios, y requería un redentor. Y Cristo lo anunció, el Padre lo anunció, los profetas lo anunciaron, con señales maravillosas de precisas. Los salmistas indicaron detalles y que después, hecho consumado el hecho, ratifican quienes lo vieron y fueron testigos directos de aquello. Estábamos viendo entonces la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero Pascual. Y una de las frases, hermano, o expresiones, hermano Cristian, pastor, es esa palabra, la cuarta palabra, donde Jesús clama al Padre desde la cruz. Yo quisiera ver ahí Mateo 27, del 45, ¿verdad? Donde dice, Mateo 27, 45, donde dice, y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Hermano pastor, la muerte de Cristo, las palabras previas, este grito de dolor, pareciera ser desespero. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son muy interesantes estas palabras, muy profundas. Y los judíos generalmente, eh, ellos se memorizaban los salmos por medio de la primera frase de cada salmo. Entonces, cuando Jesús dice estas palabras, que son las primeras palabras del Salmo 22, él precisamente está invocando esa profecía y los judíos que están ahí entienden que él está citando una profecía. Son los romanos, ¿no? Los griegos los que no entienden lo que él está diciendo. Por eso ellos dicen clama a Elías, ¿no? Que venga a librarle, y de hecho sus palabras son en arameo. Aunque Marcos dice Elí no es arameo, pero sí Eloi, como traduce Marcos. Y son palabras muy profundas porque no solo está citando el Salmo como quien cita cualquier referencia, sino que él está citando eso porque realmente está habiendo una separación entre él y el Padre, una separación espiritual que tiene que ver con lo que él oró en Getsemaní. Lo que está pasando en la cruz tiene que ver con lo que él oró en Getsemaní. Y si ustedes recuerdan la oración que mismo registra Marcos, Mateo, Lucas, esa oración tiene que ver con la copa. Que pase luego, claro. Pase de mí esta copa. Cristo no quería beber en ese momento de mucha debilidad, de angustia, incluso ya agonizando ahí, sudando gotas de sangre. Era la copa lo que lo tenía en un estado emocional muy fuerte. Y la copa en el Antiguo Testamento era justamente la imagen de la ira de Dios. Claro. Salmo 7, Salmo 5, Sí. Jeremías. La copa de la ira es que el Señor hace beber a los impíos de las naciones. Entonces estas palabras que están aquí en Mateo 27, que citan el Salmo 22, tiene que ver con esto, tiene que ver con que Él está experimentando en su mente, su alma, humanas, Él está experimentando la ira de Dios y la separación con el Padre, el abandono del Padre. Porque, como dice Isaías también 59,
el pecado es lo que hace separación Mm. entre Dios y el hombre. Y en ese momento es que Cristo está justamente cargando con el pecado. Entonces, la ira de Dios se está manifestando en ese momento. Entonces, Él no solamente está citando algo, pero Él está cumpliéndolo. Y esa es la diferencia. Él está cumpliendo ese salmo. Él está cumpliendo esas palabras de una profunda angustia mientras sufre la separación. El salmista en el Salmo 22 se sentía separado de Dios por sus circunstancias, pero Cristo en la cruz está realmente siendo Claro. abandonado en su humanidad porque está cargando con el pecado. Y eso es algo tremendo. Fuerte, ¿eh? Hay un clamor de, se nos fue Benjita, ya se reintegrará el problema de señal, sin duda. Ahí está. Sin duda, hay un clamor de abandono. Yo siempre he pensado que el dolor físico tiene que haber sido tremendo, porque la muerte de cruz era lo más horrendo que había. Me tocó leer en algún momento, por ahí lo tengo guardado el apunte, un doctor español intentaron describir el dolor a partir del sufrimiento que sufrió Cristo. Y era desgarrador, dice, por la sintomatología, que sin duda fue fuerte, y nosotros nos quedamos con ese cuadro, que es doloroso, fuerte, horas largas sin poder respirar. Entre paréntesis, miraba el otro día dos programas donde dicen que no me había percatado, hay un nombre en los clavos, que lo anoté por ahí, unos clavos que no terminaban, era como, al final tenían como una cierta curvatura, parece. Tienen un nombre. Lo dejé anotado por ahí en mi celular, tengo que buscarlo. Tienen un nombre esos clavos, de tal forma que un clavo normal permitía que uno pudiera levantarse y ejercer cierto movimiento, dando más libertad al cuerpo para respirar. Pero esto tenía una especie como de curvatura en una parte donde impedía, me da la impresión, es ver como un anzuelo, impedía que fuese fácil respirar. Entonces eso le dificultaba, porque al final pareciera ser que la muerte es por asfixia. Entonces hay un clamor, es una cosa, es una parte del sufrimiento. Pero este creo que es mayor, este abandono, un clamor de abandono, cerca esta hora novena, por esta ausencia de la divinidad, ¿no es cierto? Hay un cumplimiento profético del Salmo 22 donde subraya el sufrimiento que no fue accidental, sino, hermano Benja, fue parte del plan redentor. Benjita. Sí, en base a eso yo me encantaría situar más en el contexto. Yo creo que llegamos a uno de los momentos más fuertes del Evangelio, que es la cruz, la crucifixión. Y recopilar aquí algunos datos que desde el mediodía hasta más o menos las 3 de la tarde hubo una oscuridad que cubrió la tierra. Yo creo que esto muestra la seriedad y el evento que estaba ocurriendo. Yo creo que es importante también detenernos en este instante en lo que significaba, en la magnitud de lo que Cristo estaba en estos momentos padeciendo. Y como bueno, usted mostraba el cuadro físico, yo creo que también es importante describir al respecto. Yo acá notaba que la crucifixión era una de una de las formas de ejecución más crueles que tenía el Imperio Romano. Médicos forenses modernos describen que lo que la persona crucificada eh, padecía durante este tiempo. Y aquí hablan de dolores insoportables por estos clavos que perforaban los nervios medianos, tibiales. Hablaba también usted de una asfixia, que era lo mismo que hablan aquí muchos especialistas, que cada vez que quería respirar tenía que empujarlos con los pies clavados que le desgarraban más la carne. También se habla de fiebre, se habla de una sed abrasadora, de pérdida de líquidos y sangre, lo que le llaman un shock hipovolémico. Y todo esto era solamente el comienzo sobre este cuerpo que ya destrozado cayó caía también en la agonía espiritual más profunda. Eh,
y más o menos desde la hora sexta hasta la hora novena había una oscuridad sobrenatural que cubría la tierra. Era como una especie de eclipse que hacía todo oscuro y gris y nublado. Yo creo que ahí el pastor al principio hablaba de significado y símbolo. Yo creo que el símbolo y el significado más visible que vemos en la crucifixión es el de juicio Correcto. de Dios, el juicio divino cayendo sobre el pecado en este momento donde el Padre aparta el rostro de su Hijo amado. Jesús, que desde la eternidad había vivido en perfecta comunión con el Padre, ahora experimenta este abandono eh, que nosotros merecíamos. Él carga literalmente con el peso de la ira de Dios, el furor de Dios contra el pecado del mundo. Siendo Cristo una persona que no conoció pecado, o sea, toma nuestro pecado, fue hecho pecado por nosotros. Y bueno, usted hablaba del el grito de Jesucristo, que no es sencillamente una expresión de dolor físico, es un clamor del alma que experimenta lo que es el significado del infierno, que es la separación eh, de Dios, y es lo que experimenta él. Yo creo que por eso en el Salmo 22, que se cita aquí, ya describe con siglos de anticipo detalles que yo en delante leía en mi Biblia que son tremendos. O sea, Mm. habla de huesos dislocados, habla de una lengua pegada al paladar por la sed, habla de un corazón como está derritiéndose, habla de burlas, y todo eso se cumple a la luz de la letra, como bien leemos aquí en el Evangelio. Yo creo que aquí está la gloria del Evangelio, o sea, Cristo fue abandonado para que nosotros no seamos abandonados. Increíble. Eh, Mm. él debió hasta las heces, por así decirlo, de la copa de la ira de Dios. Lo, hay un himno que dice cada pensamiento vil, cada pensamiento ruin, lo sufrió, lo cargó, lo padeció, para que nosotros recibiésemos esta copa no de juicio ni de ira, sino de bendición, bendición eterna. Mm. Y escuchamos aquí el grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí recuerda el Salmo 22, un salmo que habla de el sufrimiento y también habla de la victoria. Y en este momento Jesús está cargando con este castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Está tomando nuestro lugar. Pues por eso que no nos puede quedarse solamente en el dolor físico. Mucha gente hace hincapié en esta fecha de mostrar un Cristo así ensangrentado y hace mucho hincapié y énfasis en el dolor físico, pero no queda simplemente ahí. Él está sufriendo espiritualmente eh, el castigo, la carga del pecado, ese castigo que nosotros merecíamos. Eh, yo ahí tenía una pregunta que me hacía personalmente, y es qué significa este grito de Jesús y qué nos enseña sobre lo que Él hizo por nosotros. Mm. Hay personas que hoy en día se sienten abandonadas por Dios. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de este momento crítico, tremendo, para poder ayudarlas y poder entregarle consolación? No sé, dejo la pregunta abierta, hermanos. Bueno, creo que se producen distorsiones de repente frente a esto. El mundo, por ejemplo, ante este dolor
que fue dolor, ya vimos, no solo físico, sino que también del alma, de adentro, por ese abandono del Padre al cargar todos nuestros pecados. Eh, por parte del mundo, una indiferencia, un menosprecio, no resaltar, no tomar en cuenta a Cristo es lo peor que nos puede pasar en la vida, porque tiene que ver con la vida eterna o la perdición eterna. Pero la iglesia también, olvido, desestima, no valora muchas veces, se hace tan familiar este cuadro que se revive año a año, que pareciera ser que hay un olvido, se desestima, no se valora, no se tiene en consideración cuando Pablo nos dice también en Filipenses que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. No significa que físicamente nos dejemos crucificar otra vez, pero hay otro tipo de crucificación que tenemos que tener nosotros ahí, ¿no es cierto? En cuanto a renunciar a nosotros mismos. Y es interesante ver cómo se transita en el Salmo 22, que es tan maravilloso, desde la angustia, ¿no es cierto?, el abandono, hasta la esperanza. En el caso del salmista, la liberación final, para transitar también desde la agonía, del abandono, hasta la promesa de redención el presagio de una resurrección. Pastor, es importante ese caminar entre la angustia, el abandono, hacia la esperanza, si es que tomamos como referencia el Salmo 22 que lo hemos tomado, una liberación final que tiene el salmista y que también va a tener Cristo en cuanto al peso de lo que está ahí purgando, desde la agonía del abandono que el Padre lo deja por un instante, imagino el dolor o, que tiene que haberse producido cuando su máxima del Hijo era hacer la voluntad del Padre. Ese proceso del vaciamiento, la agonía del abandono hasta esa promesa de redención y el presagio de una resurrección victoriosa que si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, pastor. Bien, pensaba en lo que mencionaba de pronto el desprecio, o tal vez como que esto se toma muy por sentado, que se repite, pero nosotros debemos recordar ante todo el significado de la cruz, Mm, el significado, qué es lo qué es lo que está pasando ahí. Y eso nosotros, mientras más profundizamos, nosotros más vamos a valorar nuestra salvación y vamos a odiar nuestro pecado. mm, Porque fíjense ustedes que para Dios todas las cosas son fáciles. Para Dios todo es fácil. O sea, mm, partir el mar rojo en dos pues, es lo que es para nosotros levantar un zapato. O sea. claro. Pero si hay algo que fue extremadamente difícil para Dios, fue salvarnos. Porque Él no podía simplemente pasar por alto nuestro pecado. Entonces noten ustedes esto, que nuestra salvación requiere que el Santo Hijo de Dios, Mm, puro, sin mancha, perfecto, no solo se humanice, claro. sino que tenga que padecer y ser molido por nosotros mismos, los seres humanos. Porque al final fue la raza humana la que crucificó al Hijo de Dios. Fue el pecado, ¿no? El pecado del Yes. orgullo, el pecado de la envidia. Mm, Nosotros no, hay un himno que dice que uno se ve reflejado en los gritos de crucifícalo. Y, y, y fíjense que hay un autor puritano que dice que hubiera sido más fácil para Dios crear un mundo nuevo que cierto. tener que salvar al al mundo que ya estaba caído. Porque para salvarnos, eso implicó algo infinitamente costoso. Es infinitamente costoso. Estamos hablando de la sangre del Hijo de Dios. O sea, no hay nada más Mm, costoso que eso. No encontrarás nada más costoso en el universo que eso, la sangre del Hijo de Dios. El inocente
sublime, perfecto Hijo de Dios, está colgando de una cruz que de hecho es la señal de la maldición. Correcto. Y muriendo en lugar no de sus amigos, Mm, por el contrario, de sus enemigos. Está muriendo en lugar de personas rebeldes, de personas que han blasfemado su nombre, de personas que se han rebelado contra su autoridad. Está literalmente muriendo por lo que es peor que sapos y culebras. mm, El Hijo de Dios, el santo y perfecto Hijo de Dios, está poniéndose en lugar de lo más perverso que existe en el universo, que somos nosotros, de la maldad más terrible. Y eso fue lo más costoso para Dios. Y fue muy difícil, de hecho. Nuestra salvación es muy costosa. Porque éramos nosotros, pecadores culpables, rebeldes, mentirosos, idólatras, lujuriosos. Éramos nosotros o el santo, sublime y perfecto Hijo de Dios. Pero uno de los dos tenía que pagar la deuda. Y Dios decidió que fuera Jesús. Entonces, eso nos ayuda a nosotros ver y de contemplar que el hecho de que podamos llamar a Dios Padre, todas las bendiciones espirituales en Cristo que dice la Escritura, son alcanzadas por su sacrificio y gloria a por Dios. su resurrección. Y también que la cruz es la señal de la maldición de Dios, como decía yo en lo que dice Gálatas. Mm, Josué cuando conquistó a los 31 reyes de Canaán, los crucificaba, los colgaba en el madero, claro, porque en la ley está escrito que el que está colgado en el madero es maldito. maldito. Entonces, los apóstoles entendieron este pasaje que nosotros estamos leyendo de Mateo, Mm, como con algo con un significado espiritual muy profundo, que es que Cristo está siendo hecho maldición por nosotros. mm, Para que nosotros podamos alcanzar la maldición, alguien tiene que llevar nuestra maldición, porque nosotros hemos no, ganado la maldición por medio de no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Así que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Y eso es justamente lo que está pasando en este grito. Eloi, Eloi, lama sabactani. Él está siendo hecho maldición, siendo colgado de un madero en este espectáculo que el mundo nunca va a volver a ver, que vio solo una vez en este espectáculo donde él fue burlado, donde fue escupido, donde se le puso una corona de espinas, donde se le puso un manto púrpura, donde fue burlado delante de tantos hombres, donde él tiene este grito, sus enemigos burlándose de él. Él está siendo hecho maldición, está cargando cada una de las cosas que nosotros hicimos. Y si usted piensa en uno de sus pecados o en sus pecados, los pecados de esta semana pueden ser incontables. Pero si comienza a pensar en los mm. pecados de su vida, ¿cuántos pecados hay en nuestra vida? Y ahora piense que son todos los pecados de todos los elegidos, de todos los tiempos, de Adán hasta el último hombre que va a nacer en esta tierra, que Cristo está cargando ahí. Entonces ahí tú puedes ver la masa de pecado que él está cargando. Tanto así que Pablo dice en 2 Corintios 5 que por nosotros él fue hecho pecado, cargó con toda esa culpa. Ese es el costo de nuestra salvación. Eso es lo que está pasando en la cruz. Y por eso es que nosotros no tenemos otra forma de salvar. No es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra perseverancia, no es por nuestras emociones, no es por cuántas buenas obras tengo que hacer para apagar las malas obras. Eso, nada de eso sirve. Lo No único que nos puede califica, salvar claro. es el mérito. Pensaba para los judíos era un escándalo, un escandalón que pudiera suceder aquello. Para los griegos era una locura cómo de la cruz podía un lugar maldito salir la salvación. Eh, yo digo, puede parecer duro y fuerte, y ya lo hemos dicho y lo dice la Biblia primero que nosotros, era una muerte necesaria. Una sola y para siempre. El sacerdote entraba en el lugar santo y una vez al año en el lugar santísimo el sumo sacerdote y había que entrar una y otra vez para ofrecer los pecados, presentando ese cordero inmaculado que aquí adopta la forma de un hombre, no un cordero, sino que un cordero humano, el hombre. Yo aquí no se alcanza a ver, pero le decía a mi alumno,
tengo dos figuritas que están aquí en mi mano. Uno es un corderito que lo tengo aquí para acordarme de Cristo Jesús. Y el otro es el león. Tengo un león acá, del archivo, ¿verdad? El león, para recordar que este cordero ya no va ni como corderito. Entonces, cada vez que me siento aquí, tengo este cuadro y oro y digo, Señor, gracias, porque de cordero pasaste a león, pasaste a león, a un león del archivo de Judá que rugirá. El cordero no ruge. Con estas palabras no eran rugidos de victoria, sino de abandono lo que hemos visto. Pero el Padre nunca dejó de amarle. Pero es tal la santidad del Padre que por un momento al ver a su hijo cargando todo el pecado del mundo, tiene que omitir, dar vuelta a su rostro, porque está pasando sin ser pecador, está cargando con toda la inmundicia afuera del mundo, sin constituirse en pecador, porque Jesús tiene la misma esencia que el Padre, está en relación con, ahí está el famoso prostostión. Pero qué maravilloso. Bien decía el que escribía el salmo, perdón, ¿se acuerdan el himno tan maravilloso, Sublime Gracia? Sublime Gracia dice del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mi duda ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Esa gracia maravillosa de un Cristo que veíamos las palabras iniciales, ¿se acuerdan? Decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es probable que si a mí me miran mal alguien, yo guarde cierta reticencia. Lo veo, miro la segunda vez que me encuentro con él para otro lado, lo evito, suele suceder en nuestras vidas. Tratamos de estar bien con todo el mundo, de repente hay alguien que no hace algo y uno queda un poco resentido, tiene que orar para que no sea así. ¿Y qué magnitud de perdón la de Cristo y amor, amor, conmiseración y misericordia? Padre, perdónenles porque no saben lo que hacen. Y bueno, ¿qué decir Isaías 53? Isaías 53 explicita de forma tan clara cómo este siervo de Jehová, ¿verdad? Se presenta figurado y después también exaltado. Y hay otra palabra, Benjita, que se acompaña, ¿no es cierto?, a este dolor, a este clamor. Sed tengo, una, una, una sed, ¿verdad?, que era una sed física, podemos entenderla por el desgaste del momento, pero quizás también otro tipo de sed por la justicia y pensando también en que Él quiere la salvación nuestra, Benjita, y no la perdición. Yo miraba en base a esto una ilustración muy fuerte. A Cristo le dan a beber agua, pero de la manera más indigna que se le podía dar agua a un ser humano. Le dan una especie de, ¿cómo decirlo? Pero eh, era un, se lo dan una esponja, pero era la esponja que en ese tiempo ocupaban las personas para ir al baño. Sí, sí, sus necesidades. Entonces él toma agua de ahí y la ilustración que yo iba leyendo iba más o menos en ese sentido. Era Cristo en la cruz, bebió eh, la ira de Dios y en este sentido también la ilustración que se veía él toma eh, y carga con nuestro pecado que era como aquel eh, estropajo de inmundicia con que le habían Mm, dado esa esponja inmunda para tomar agua. Así de inmundo y sucio mm, era todo y cada uno de nuestros pecados que él cargó en la cruz. El pastor ahí hablaba de toda esta masa de pecado y ciertamente es para reflexionar y asombrar. Yo creo que si todos nosotros pudiéramos nuestros pecados en un Word o en un Excel, serían incontables las páginas que pudieran tener cada uno de ese documento Word, PDF o Excel. Y Dios toma eso y pone borrar, delete, pero el costo
que tuvo que soportar y cargar a su hijo. No solamente fue la agonía, sino Mm. esa agonía física, sino era sufrir el furor, la ira, eh, la justa indignación del Padre por todo y cada uno de sus pecados. Y en este sentido yo creo que a todo y cada uno de nosotros nos debe llevar a una reflexión interna espiritual, consciente de nuestros pecados y consciente también de, de todo lo que significa el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Hermano Luis. Bueno, podríamos pensar si tomamos como referente el mundo actual y sobre todo el cristiano, hemos hablado del dolor interno y de Cristo y externo. No sé qué piensa Pastor, pero creo que por lo pronto hoy día como cristiano estamos muy relajados, creo, y rechazamos la cruz. Rechazamos el dolor. De hecho, hay lugar donde se exime eso de las predicaciones, ofreciendo solamente un camino de rosa cuando creo que no es así el Evangelio inicialmente. Rechazamos la cruz, rechazamos el dolor, queremos una salvación y una vida sin cruz. Ojalá lo más libre de los problemas y las circunstancias que hacen muchas veces anegar nuestra vida, nuestra barca débil. Si Cristo no rechazó, pastor, el dolor, ¿por qué no es cierto nosotros tendríamos que rechazarlo? Si Cristo no rechazó la cruz, ¿por qué nosotros no morir? No morir, ¿verdad? Al yo crucificándola en esa cruz del Calvario, como dice la palabra también. Entonces, hay una tendencia muchas veces a escuchar los mensajes y las frases repetidas, que no hay que sufrimiento, que todo es un camino, venga a Cristo, ¿no es cierto? Y tendrá el boleto asegurado. Le aseguramos, ¿verdad? Una vida fastuosa, una vida holgada, porque Él vino a darnos eso. Pero creo yo que no ese es el Evangelio. El Evangelio significa tomar la cruz y hubo un hombre que rechazó la cruz porque su corazón estaba en lo que tenía y no en el apego, ¿no es cierto?, al Señor y en la obediencia a Él, como el caso del joven. ¿Qué piensa, pastor, un poquito al respecto, bajando un poco al área chica este dolor de Cristo, esta aflicción que nosotros como seres humanos, bueno, alguien decía, algunos psicólogos decían, el hombre decía, huye del dolor y busca el placer, ¿verdad? Es una frase que no deja de ser verdadera, ¿verdad? Huimos, lamentablemente, del dolor, a nadie nos gusta sufrir, y cuando hay el sufrimiento, lo primero que hacemos es cuestionar a Dios por lo que nos está pasando y no entender que es parte del crecimiento que día a día y el de tomar la cruz. Pastor, Yo pienso que, bueno, hay dos aristas en las que usted comentaba. La primera arista tiene que ver con estos predicadores que hablan ¿no? de la prosperidad, de la vida holgada y eso. Y bueno, nada más tengo tres palabras, una falsa mentira. O sea, correcto. mm, o sea, yo me pregunto cómo alguien que niega que un cristiano puede sufrir, puede predicar, por ejemplo, la Biblia en el Nuevo Testamento. Es Mm, imposible. Imposible que predique hechos, es imposible que mm, predique las epístolas, porque en todas ellas los apóstoles abordan justamente el tema del sufrimiento mm, y lo abordan desde una perspectiva justamente de la cruz. Y ahí va mi segunda arista, que tiene que ver con que también pienso que un descuido al tema del sufrimiento. Obviamente no digo que seamos masoquistas y nos encante sufrir, ¿no? correcto, Como usted bien decía. claro. Eh, Mm, Sin embargo, el hecho de querer siempre anularlo o postergarlo en el sentido de muchas veces postergamos nuestra obediencia, por ejemplo, en lugar de para no sufrir, para estar tranquilo. Para estar tranquilo, entonces no digo mi fe para que no me molesten, para que no tenga presión en el mm, trabajo, etcétera, etcétera.
Mm, Pero pensaba yo justamente en este texto de Tesalonicenses, mm, el mm, primer Tesalonicense 1:6, que dice, Pablo le dice, y ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores mm. de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. Mm. Los tesalonicenses eran creyentes nuevos, la iglesia fue fundamentada en 6 meses por lo menos, y inmediatamente comenzaron a sufrir. O sea, la iglesia nació maltratada en Tesalónica. Correcto, claro. Empezó la oposición del lado de los judíos, después la oposición también vino de la parte de los mismos griegos paganos, y Pablo les dice, y las dos epístolas de hecho lo mencionan, de que ellos están sufriendo y están imitando tanto a los apóstoles como también al Señor. Entonces, pienso que pienso que cuando uno rehúye el sufrimiento en la vida cristiana, tiene que ver con un bajo entendimiento del Evangelio, justamente, de Sí. cuáles fueron las pisadas de Cristo, qué es lo que Cristo hizo y qué es lo que Cristo también dijo y enseñó. Y por lo tanto comenzamos a pensar en una especie de enseñanza donde no tenemos que sufrir, no tenemos que padecer, ni siquiera estamos de hecho en un mundo caído además, donde la enfermedad es real. Se le promete a la gente que Dios va a sanar todas sus enfermedades, que va a Y solucionar es. todos sus Mm, problemas. No hay nada más falso que eso, no hay ninguna promesa de eso en la Escritura. mm. De hecho, se nos dice que el Señor aún en los valles de sombra de muerte va a estar con nosotros. Me No acompañará. necesariamente Correcto. que nos va a librar de todos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no ha llamado, ¿no?, a tomar el camino de la cruz, del sufrimiento. Y crean que si uno toma en serio el Evangelio, uno sí va a sufrir. Va a sufrir oposición, va a sufrir formas de burla, o sea, por hacer lo correcto, por seguir al Señor en ciertas circunstancias, te puede costar tu trabajo, en otros Mm. países te cuesta la vida. Yes. Entonces, la gran pregunta ¿es el Evangelio lo suficientemente valioso para ti? ¿Vale Mm, más que tu trabajo? ¿Vale más que tu vida? ¿Vale más que tu sufrimiento? Y ahí nosotros encontramos la respuesta de los cristianos en el primer siglo y de los mártires luego, de que, ¿cómo? Y uno se pregunta lógicamente, ¿cómo alguien, cómo un ser humano racional puede abrazar el hecho de tener que sufrir, padecer, ser maltratado, eh, mm. a costas de no negar su fe? Claro. Decir Jesús es el Señor y no el César. Eh, y la única respuesta a eso es que hay una obra de Dios, hay un gozo del Espíritu Santo interno, Mm. y las personas saben que Cristo y que el Señor es mucho más valioso que su comodidad actual. Y yo creo que eso es también algo que nosotros hemos olvidado en nuestra cultura. Por lo demás cómoda, ¿no? Nuestra Correcto. cultura hace todo rápido y hace todo fácil y ojalá con el menos sudor Esfuerzo posible. posible y dolor. Ah, Pero ese no es el Evangelio. tenía presente acá ese Salmo 69 que pusimos, donde dice el salmista, que también se relaciona con lo que estamos hablando. Respóndeme, Dios, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud tus piedades. No esconda a tu siervo de tu siervo tu rostro. Estoy angustiado, apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consolador y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en relación a que estamos hablando de que es una muestra del sufrimiento, lo que nos dice también la palabra cuando nos habla en una de sus partes donde dice que eh, somos nosotros herederos de Dios y coherederos de Cristo en el sufrimiento, entonces tendremos la gloria. O sea, hay una hipótesis condicionada ahí, ¿no es cierto? Somos, claro, herederos, ¿no es cierto?, de Dios,
y coherederos con Cristo. Hasta la primera parte es maravillosa. Dan ganas de sacarle y ponerle ahí en el cielo para que cuando despierte lo vea todos los días y me alegre y sepa dónde estoy caminando. Pero qué complicado se pone cuando nos dice posteriormente que si somos herederos con Dios, ¿no es cierto? Si también, si hijos también herederos, herederos de Dios, y aquí viene lo complicado, y coherederos con Cristo, hasta ahí estamos bien, coherederos con Cristo. ¿Pero en qué? Si padecemos juntamente con Él. Y otros pasajes nos hablan abiertamente que tenemos que padecer como Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué más decir? La otra expresión, hermano Benjamín, consumado es, una de las últimas palabras, ¿verdad? Que el famoso Tetelestai, donde, ¿verdad? El hijo entrega al padre la obra que me has encomendado, está hecha. Y vamos a ver cómo el padre refrenda después, al final, ¿no es cierto? Esta última palabra, o la penúltima palabra de Cristo, consumado es. La copa que me diste, bebí hasta el sorbo, hasta el final. En la obediencia y en la voluntad, ¿no es cierto?, que el Padre refrenda después con la resurrección. Hermano Benjita. Eh, bueno, ahí vemos nuestra redención ya hecha, consumada, aplicada a favor nuestro. Yo creo que esa frase y esa expresión tiene mucho que ver con lo que al principio se iba mencionando, todo esto que era el sistema de sacrificios que se hacía una y otra vez por año, y Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo hace una vez y para siempre. Y por eso que vemos ya eh, en su última expiración ahí en el Evangelio esta expresión, consumado es, la obra de redención ya está hecha. Y yo creo que en este sentido me encantaría no hablar tanto, porque yo creo que allí tenemos al pastor Cristian, que yo creo que pudiera comentar más y recordar algunos mensajes que dio con respecto a esto, y que yo creo que para a todos quienes nos ven y nos oyen, pudiera ser de mucha bendición el poder escuchar, digamos, el poder recibir por medio de estas palabras la invitación al Evangelio y al mensaje final de lo que este programa y de lo que ha sido ya estos 45 50 minutos. Podríamos decir, pastor, que Tetelestai, una palabra, ¿verdad?, que nos está declarando el el final de la misión terrena y, y de sufrimiento para Él y la obra completa de salvación para nosotros. Una obra donde la misión es finalizada. Cuesta terminar la misión exitosamente. Y aquí alguien podría decir fue un desastre porque murió el líder, pero esa muerte estaba con antelación anunciada y también, ¿no es cierto?, el resultado final de ella se coronaría con la resurrección. Consumado es, pastor. Me estaba revisando acá justamente el escrito que tengo Mm, de eso. Muy interesante que los evangelios hacen mucho énfasis que este consumado es, viene justamente después de que todas las profecías se cumplen. Juan es muy específico en, en que luego de que todas las promesas de las escrituras respecto de la muerte de Cristo son cumplidas, y entonces cuando Cristo dice estas palabras, ¿no? En el juego de azar de los mm, soldados sobre sus ropas, ¿recuerdan? Se claro. cumple la profecía del salmista, que es despedazado por sus enemigos, en sus huesos que no fueron quebrados, que quedaron intactos. Mm, También se cumple lo del Cordero Pascual de Éxodo 12, en el traspaso de su costado
se cumple la profecía de Zacarías. En la cruel oferta, no de agua, sino de vinagre, se cumple el Salmo 69. Entonces es ahí donde Cristo dice estas palabras, consumado es. Significa, está terminado, todo está cumplido. Todas las sombras desaparecieron para dar lugar al amanecer del cumplimiento. Todas las promesas, todas las ceremonias, los Gloria a sacrificios, todas Dios. las profecías, todos los tipos, todos los personajes encuentran su cumplimiento en Cristo. Consumado es en mí. Su obra está acabada y completa. Él es el segundo Adán, el mejor representante federal. Amén, amén. Consumado es. Él es el mejor profeta que Moisés, que revela la palabra de Dios. Ujú. Consumado es. Mejor sacerdote que Aarón y Melquisedec, más misericordioso y fiel. Consumado es. Mejor rey que David y Salomón, más justo, poderoso y santo. Consumado es. Más santo que Noé, Daniel y Job. Consumado es. Mejor José, traicionado y exaltado. Consumado es. Mejor Salvador que Sansón. Consumado es. Mejor sustituto que Judá e Isaac. Consumado es. Mejor cordero que los animales sacrificados en el Levítico, más inocente y sin mancha, consumado es. Mejor altar, tabernáculo y propiciatorio, consumado es. Mejor pan y verdadero pan, más que el maná que cayó del desierto, consumado es. Mejor agua que el agua que salió de la roca herida, consumado es. Mejor el milagros y sanidad y resurrecciones que Elías y Eliseo juntos, consumado es. Cordero y león, consumado es. Amén. Rey, guerrero y siervo sufriente, consumado es. Nacido de una virgen en Belén, consumado es. Vida perfecta, consumado es. Verdadero Dios y verdadero hombre, consumado es. Muriendo por los pecadores, consumado es. Y resucitado en gloria, vive y reina por los Gloria siglos a de Dios. los siglos, consumado es. Todo lo que necesitamos está completo en Jesús. Por lo tanto, no debemos buscar absolutamente nada fuera de Cristo, porque aunque viviéramos 1000 años, nunca podríamos alcanzar nuestra salvación por medio de nosotros mismos, ni completar los requisitos que Dios nos pide. Solo es por medio de Cristo. En Él está nuestra felicidad, nuestra plenitud, y nuestra justicia, nuestra salvación, nuestra identidad se encuentra en Él. Porque Él dijo, está terminado, De hecho. está consumado, está hecho, está listo. No hay nada que hacer para completar eso, eso está listo. Por lo tanto, esa es toda nuestra esperanza. No hay tarea más magnánime que esta. Yo pensaba, decía, bueno, todos hemos terminado una obra. Uno que ya viene de vuelta con los hijos, conversábamos con el pastor recién al inicio, tiene hijos, niñitos aún. Yo tenía, le contaba tres muchachos ya de 45, 42 y 31. Y uno en algún momento terminado se ha sentido exitoso cuando ha logrado un propósito con ellos. Tareas, llegaron a cuarto básico, octavo básico, cuarto medio, fuimos a buscar las, ¿no es cierto?, las licenciaturas. ¿Cómo le dieron la prueba? Pasaron la prueba, sacaron sus carreras. Y uno dice éxito, pero un éxito que es mediático y nos beneficia a quienes hemos trabajado para él, y a propiamente al que puso el esfuerzo, en este caso, para poder estudiar y lo que significa el estudio, cualquier carrera. Pero este consumado es, obviamente, se desproporciona por su grandeza, por su maravilla. Bien, hace un resumen maravilloso el pastor, porque es terminar la misión y no solo satisfactoriamente, exitosamente y de acuerdo a la voluntad del Padre Jesús. Eso es lo maravilloso que nunca se desconectó el Padre. Si Él siendo Dios, teniendo la misma sustancia que el Padre, podía haber obviado esto, haber minimizado el dolor, pero sin embargo se expuso voluntariamente. A veces uno cansado de hacer las cosas ya cuando está por jubilar, ay, sé cuándo llegará el momento para jubilar. Y después cuando jubila, que era bueno trabajar, ahora como que me lateo en la casa los que no hacen nada después. No es mi caso, por si acaso. Entonces, pero qué maravilloso es cuando notamos que lo de Cristo es fuera de serie. No, no sé cómo explicarlo. Es fuera de serie, es ya superlativo.
superlativo, porque eh, cumple la misión exitosamente, satisfactoriamente, todos los mentes que quisiéramos ponerle, con un precio oneroso, caro, pero necesario y único para ofrecer salvación a todos los que en Él creen. De tal forma que no hay otro como Cristo Jesús. No hay otro como Cristo Jesús. Alguien dijo, sigo enamorado de Cristo Jesús. Ojalá que siempre siguiéramos, en el buen sentido de la palabra, enamorados, apasionados por Cristo, ¿verdad? Porque Él lo dio todo. Él lo dio todo. No cabe duda que alguien dijo también, vale la pena quemar las naves, quemar todas las naves por Jesús. Y eso es lo que hicieron los apóstoles, sin duda. Todo ya, comentaba el pastor, fueron 3 siglos de persecución, de muerte, donde no habían derechos, conculcaban no solo sus bienes, sino sus vidas. Y corrió tanta sangre, 300 años, bajo emperadores que fueron malvados, malvados, donde pareciera ser que Satanás se hundió en un sumo en ellos para ponerle esa bravura, ese odio contra los cristianos, contra la comunidad cristiana que recién estaba naciente. Y eso consumado es como, ¿no es cierto?, el visto bueno, Padre, hice todo. Lo que tú me pediste está hecho. Podían lo hecho, una palabra haber cambiado la historia, pero venir a morir en una cruz, los judíos pedían señales, los griegos pedían sabiduría. ¿Qué señal más grande, qué sabiduría más grande esta? El reconocer que Cristo, ¿no es cierto?, murió por nuestros pecados, sin, ¿no es cierto?, ni siquiera emitir un juicio contra los que lo estaban apremiando y contra el Padre que le había dado la tarea. Al ir concluyendo, nos quedan 5 minutos, Benjita, Jesús encomienda su espíritu al Padre. Dice en Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y qué maravilloso, el centurión, un hombre avesado en la guerra, violento, experto en la guerra, vio lo que había acontecido y dio gloria a Dios, un pagano, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y en otra versión parece, Juan dice, y era, efectivamente este era el Hijo de Dios, algo parecido. Benjita. Me asombra mucho esa imagen cada vez que lo he visto en película y cuando lo leo, porque ciertamente lo que menos parecía a Jesucristo en la cruz del Calvario era lo que verdaderamente había pronunciado este centurión. Lo que menos parecía era el rey, lo que menos parecía era el Hijo de Dios, pero no sé mucho no da la Biblia muchos detalles de la obra que había hecho Dios previamente en este centurión. Eh, no sé tampoco si llegó a ser un cristiano, pero ciertamente estas palabras y estas expresiones están llenas de total verdad. Él era el hijo, el verdadero hijo de Dios, el verdadero Dios y verdadero hombre, quien estaba sufriendo y haciendo posible nuestra redención, el rescate, pagando este precio, este tremendo precio, y recordamos esa frase hermosa que es no un precio estético, no algo, digamos, físico, sino algo espiritual y muy significativo y apreciado, que era Mm. la sangre del Cordero de Dios, sin mancha y sin pecado, que hizo posible que yo pueda estar otra vez en comunión con Dios el Padre y que todos mis pecados fuesen eh, borrados y cargados a Cristo y de Cristo su justicia perfecta a mi cuenta. Así que lo que puedo comentar es de este episodio final es que para mí sí, ciertamente me es impresionante ver la expresión de lo que dice este centurión y tiendo yo a pensar y muchas veces ir más allá del texto, pero creo que probablemente se integró a, a los apóstoles y quiero pensar que fue parte también de la iglesia, pero eso obviamente está en el terreno de la especulación. Pero hasta ahí yo puedo comentar, hermano Luis. Amén.
La tumba está vacía. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Tuvimos la experiencia maravillosa de estar en Israel un mes y acudimos a una de las tumbas, porque el mundo católico tiene una tumba y el mundo protestante tiene otra. No importa la que haya sido, porque en algún lado fue. Pero cuando pasamos y nos introducimos ahí, nos dan unos 2, 3 minutos para estar solos y pensar un poco y orar, no adorar el lugar, ¿no es cierto? No tomarlo y por un pañito como muchos hacían, llevárselo a la casa y mostrar ahí. No, era un momento de recogimiento muy simbólico. Y cuando sale una de las hermanas, ¿verdad? Estaban todos esperando afuera de muchas naciones, porque ahí uno ve de todo, ve pelos, colorines negros, de todos los colores del arcoíris, ve, ¿no es cierto?, nacionalidades. Y sale una hermana de Temuco que nos acompañó y grita, la tumba está vacía, resucitó. Lo sabíamos, claro que sí. Pero, sabe, hermano, se nos heló el alma. Y después conversábamos con el resto y la gente empezó a aplaudir. Obvio, la tumba estaba vacía. Y lo sabíamos por la escritura. Pero en ese momento fue como haberse transportado. Y lo dijo ella después nos contaba, yo nunca pensé eso, dijo, pero fue superior a mí. Fue superior, dijo, yo no pensé, no dije esa cosa para causar ciertos no, dijo, salí. Bueno, Dios toca también los sentimientos, sin duda, nuestras emociones, ante un hecho notable, y ella salió gritando, la tumba está vacía, resucitó. Y nosotros, gloria a Dios, lloramos ahí, mientras esperamos entrar, y, ¿no es cierto?, sentimos el peso, no solo de la historia, sino el peso del acto, de que han pasado 2000 años y nosotros seguimos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Confucio habla, Mahoma habla, no hablan que son Dios. He ahí el problema. Pero Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él tiene la misma esencia. El verbo señala tan maravilloso en esa experiencia, Juan, en el capítulo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermano amado, qué maravilloso y qué notable también responsabilidad se nos da de caminar junto a Cristo, ¿verdad? En todas las circunstancias que nos toque vivir. Yo quiero concluir leyendo un texto. Sería bueno que a lo mejor el pastor después hizo una invitación, una reflexión final. Dice en segunda de Pedro, estimado amigo, dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado, gloria a Dios. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pastor, y estamos concluyendo. La piedra del ángulo es la piedra fundamental del edificio, sin la cual el edificio no tiene estabilidad, y si esa piedra está mala, todo el edificio va a estar malo. Dice que fue una piedra desechada, porque los hombres la desecharon. Yes. Fue desechada porque murió en una cruz, burlada, escupida. Los edificadores dijeron, esta piedra no sirve.
y la desecharon. Mm. Pero esa piedra que fue desechada, Dios la puso como la cabeza de la mula. Y ahí está Gloria a David. Dios, gloria a Dios, gloria Dios a Dios. la puso como fundamento del nuevo edificio que Él está construyendo en este mundo, en su iglesia. Gloria a Dios, gloria a Entonces Dios. esa piedra viva, esa Mm. piedra que fue desechada por los hombres, Dios la levantó el tercer día y la puso como fundamento de su iglesia, en el nuevo pacto. Mm. Entonces, toda nuestra esperanza se construye sobre Cristo, sobre la Gloria a resurrección. Dios, Él puso la razón de nuestro ser. fin a la agonía de la muerte, Mm. Él puso suelto los dolores de la muerte. No hay nada, no hay nada que pueda vencer el poder de la resurrección. Y es ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. La supereminente que dice Pablo en Correcto. Efesios, la Mm. supereminente grandeza de su poder, que resucitó a Cristo de los muertos, que también actúa en nosotros los creyentes, en nuestra Amén, santificación. amén. Actúa y también actuará cuando su voz venga Mm. desde las nubes y Gloria a todos Dios, los escuchemos. gloria a Dios, Todos seremos levantados gloria a Dios, gloria a y Dios, gloria a transformados Dios. por el poder de su resurrección. No hay nada más que eso. No hay un poder más grande que Amén, ese. amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Llena de gozo nuestro corazón, pastor y hermano Vejita, porque a tiempo el Señor salió en nuestro camino. Algunos llevamos más años, otros menos años, pero a tiempo, Dios nos buscó con un alto precio. Al concluir, quiero leer la enseñanza que nos deja estas 7 palabras. Las 7 palabras de Jesús en la cruz son fundamentales porque resumen el corazón del Evangelio. En ellas podemos ver de manera concentrada las verdades más importantes de la fe cristiana. En primer lugar, revelan el carácter de Dios. A través de estas palabras vemos a un Dios que perdona, que ama, que se interesa por las personas, que cumple sus promesas y que lleva a cabo su plan de salvación hasta el final. En segundo lugar, muestran el camino de la salvación. En la conversación con el ladrón en la cruz, por ejemplo, queda claro que la salvación no depende de las obras humanas, sino de la gracia de Dios recibida por medio de la fe. ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? ¿Cómo debemos comportarnos ante el sufrimiento y las necesidades? ¿Somos capaces de extender perdón a nuestros enemigos o cuando somos vulnerados nuestros derechos? ¿Podemos descansar y confiar en el Padre bajo cualquier circunstancia que vivamos? ¿Tenemos la esperanza férrea de que estaremos con el Padre siempre y por la eternidad? Bueno, la ley bendice al que es bueno. La gracia salva al malo, ¿verdad? Porque la palabra del Señor así lo expresa y Cristo Jesús así lo mencionó. Dios le bendiga, estimado amigos y hermanos. Gracias al pastor Cristian Canga del Río, ¿verdad? Ya pronto estaremos también compartiendo con él, sin duda, en nuestro programa. Gracias, Benjita, también por la disposición. El pastor ha tenido un día también fuerte, como es de los pastores también todos los días, pero el domingo la preocupación del mensaje, más en un día tan especial como hoy día. Y nosotros gozándonos con la palabra del Señor que nos fortalece y nos permite vivir aún en medio del sufrimiento y algarabía del mundo y aún dentro de las complicaciones eclesiales, pero sabemos que el que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Pastor, una vez más, ora al Señor para gracia a Dios por lo que hemos hecho y también por los hermanos y amigos que han escuchado la palabra. Padre nuestro, Señor mi Dios, gracias por este tiempo que hemos tenido en tu presencia, Amén, Dios. escudriñar tus escrituras, Señor, y encontrar en Mm. ellas el manantial de vida Amén, para Dios. nuestro corazón, que es Mm, Jesús, nuestro mm, Salvador. mm. Gracias por poder tener el privilegio, Señor, de profundizar en lo Gloria a que tu nombre, pasó en la Jesús. cruz, Señor, Mm, en meditar en esas palabras que mm. fueron dichas ahí, en los eventos, y gozarnos, Señor, de lo que tú Gloria. has hecho por nosotros, siempre recordando que Mm, tu amor se ha mostrado hacia nosotros y que siendo mm. aún pecadores, Cristo murió por Amén, nosotros.
Amén, Tú no gloria. esperaste que nosotros, Señor, fuéramos buenos para salvarnos, Mm, pero nos salvaste aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos amén, Dios. amaste en nuestra más densa oscuridad, Señor. Amén, Dios. Cuando nosotros íbamos y nos rebelábamos lejos de ti, tú estabas muriendo en la cruz por nosotros. Mm, Así que te damos gracias por tu amor inmerecido. Te queremos pedir que tú nos ayudes mm. a disfrutarlo, Señor, cada día. Amén, amén, Dios. Siempre, Señor, Mm, recordarlo, porque la fe en ti, mm, la fe en Cristo, este comer de ese pan, es algo que nosotros debemos hacer cada día, Señor, en nuestro corazón. Así que te gloria. pedimos que siempre podamos estar mirando la gloria del Evangelio Mm, para poder ser mm, alimentados y que toda nuestra vida fluya, Señor, desde ese manantial, el manantial de la cruz. Y que mm, cuando hablemos, Señor, mm, nos propongamos, como el apóstol, mm. hablar solo de Cristo y de este crucificado, que ese sea nuestro Gloria a Dios. mensaje. Gloria a tu Lo nombre. pedimos. Fortalécenos por tu espíritu en nuestro corazón. En el Gloria nombre a de tu nombre. Jesús. Amén. Mm. Dios le bendiga, estimado amigo y hermano, y encantado, Pastor Cristian, de estar una vez más con usted y con mi hermano Ejita también. Dios los bendiga y les guarde y será hasta el próximo martes, donde va a estar compartiendo un par de matrimonios jóvenes que son integrados también al programa. Dios les guarde y les bendiga a todos quienes nos ven y nos escuchan. Buenas noches. Muchas gracias.